Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso en el cual les voy a hablar acerca de un tema muy importante y es el proceso que debemos hacer internamente para transformar el dolor en sabiduría. Socialmente hablando, nos han enseñado que cerrar procesos, que hablar de dolor, que prestarle atención a nuestras emociones no es algo positivo, es decir, lo vemos como algo negativo, como algo que llega a nuestra mente, a nuestro cuerpo, que nos ataca y que nos hace mal, ¿cierto? Esta es como la creencia en general que nos han instaurado desde chiquitos, por ejemplo, cuando los hombres les decían, sea machito, los hombres no lloran y este tipo de cosas. Esto se convierte en estas palabras tan fuertes, se convierten en grandes creencias y vemos personas que tienen muchas emociones, tienen un desorden emocional muy fuerte, no saben y no tienen herramientas de cómo identificar, interpretar o qué concepción tener de estas emociones, el funcionamiento de las mismas, generando dolor eterno en su proceso de vida y alargando el dolor, convirtiéndolo en sufrimiento. Entonces yo creo que es importante entender, primero que todo, que el dolor no es malo ni bueno, simplemente es una herramienta también que nos da la emoción, que nos permite identificar cosas, que nos envía información, que nos ayudan a nuestro proceso de evolución, ¿sí? Y que el tema de encontrar y conectar con nuestra sabiduría es conectar con nuestro proceso del alma, es conectar con nuestra alma. Cuando nosotros tomamos decisiones sabias, tomamos decisiones desde el alma, desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Desde nuestra conciencia superior, la conciencia que está conectada con la fuente, con la energía divina, con lo sagrado. Entonces es importante entender que en nuestro proceso de evolución vinimos a hacer alquimia con todo lo que vemos alrededor, alquimia con todas las situaciones que nos pasan, alquimia con absolutamente todo lo que nos rodea, ¿sí? Y esta alquimia de la vida, del dolor, de las oportunidades, de los problemas, de las situaciones que a cada uno como humanidad nos generan incomodidad, lo que nos permite es que haya una expansión individual, colectiva y álmica a nivel colectivo, ¿sí? Por eso muchas veces vemos personas que están pasando por situaciones similares a las de nosotros porque de alguna manera hay una proyección colectiva y también hay procesos colectivos de cambio, de transformación y de poder entre todos desde lo individual, ¿cierto? Y desde el ejemplo convirtiéndolo en algo colectivo, en podernos sanar y empezar a hacer este proceso de evolución, ¿no? Estamos en la cuarta dimensión estamos en una tercera dimensión, en una 3D, pero estamos en el cambio energético a una dimensión del amor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aprender en este momento? Reconectar con este amor profundo, reconectar con lo que somos, y cuando dejamos que otras energías, otros pensamientos y otras emociones se instauren y se adueñen de mi vida, pues evitamos que entre este proceso de transformación, ¿sí? Que es el amor. Recuerden que en el canal siempre se los he dicho, para mí somos seres espirituales en un cuerpo, somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana aquí en el planeta Tierra. Tenemos un camino trazado que nosotros hemos elegido, elegimos este avatar, elegimos qué situaciones íbamos a venir a experimentar y sabemos internamente cómo las vamos a solucionar. Y por eso les llamo la alquimia del dolor, porque ustedes saben que cuando se genera un proceso alquímico, en temas de química ya como tal, es cuando se logra transformar totalmente una materia, ¿cierto? Por ejemplo, si yo convierto la plata en oro, estoy haciendo un proceso alquímico porque estoy cambiando totalmente, transformando su estado, ¿cierto? Es lo mismo que pasa con nosotros y es poder transformar todas las situaciones que nos suceden en la alquimia de la vida, en la alquimia del amor, en la alquimia de lo que me permita mi bienestar, ¿sí? No quedarme atrapada en estos dolores, en estos discursos, en esta mentalidad, en la carencia o en lo que sea que me genere dolor o una fractura emocional, sino buscar la manera
de sanarlo, de soltarlo y transformar esa situación tanto álmicamente que se convierta en un trofeo para mí, para mi vida, que me permita enseñarle a otros, que me permita expandirme en conciencia, que me permita ya iniciar otro tipo de procesos un poco más del alma, y esto también me permite evolucionar. Entonces, lo que vemos es que como nos han enseñado culturalmente que el dolor es malo, que uno no llora, que uno no le puede prestar atención a las emociones, que no sea nena, que no llore, o la gente se escandaliza y ya te quieren mandar a un psiquiatra a medicarte, cuando a la final somos seres humanos y dentro de nuestra humanidad están nuestras emociones, está sentirnos también con diferentes estados de ánimo, cuando es normal y hace parte de nuestro cuerpo y de nuestra mente y de nuestra alma que todo el tiempo estemos en este constante de comunicación interna que nos manda información muy valiosa, muy importante y la que a veces no volteamos a mirar. Entonces, a la final, transformar el dolor en sabiduría es poder conectar, no desde el dolor y desde la herida, con el mundo, conmigo y con los demás, y con el universo y con la divinidad, sino conectar desde esta expansión en la que yo me permito ver este dolor de una manera diferente y relacionarme diferente con el mismo para de acuerdo a esto poder encontrar y reconectar con mi camino del alma. Recuerden, antes de explicarles como tal esta alquimia del dolor, que igualmente nosotros tenemos unas emociones, ¿cierto? ¿De dónde vienen nuestras emociones? Nuestras emociones vienen de nuestros 5 sentidos. Todo el contenido emocional que nosotros tenemos, todos los pensamientos, absolutamente todo lo que pasa en nuestra realidad y en nuestro alrededor, en nuestro pensamiento, la mente lo va interpretando y sacando como unas mini conclusiones, por decirlo así, frecuentemente. Esta es la interpretación, esta interpretación está basada en nuestra historia de vida. Ahora, cuando nuestro cuerpo está conectado con estos mensajes que le envía nuestro subconsciente, también se empiezan a generar emociones que se permean o se inician en nuestro torrente sanguíneo y por medio de neurotransmisores transmiten unas informaciones específicas. Esta información vendría siendo como un correo electrónico de mi subconsciente que me dice, oiga, alerta con esto, cuidado con esto, oiga, ojo que hay que sanar esto, o pendiente con esto. Entonces, cuando nosotros omitimos nuestra emoción, lo que hacemos es fracturar, somatizar y lastimar nuestro propio proceso del alma, porque recuerden que todo está conectado, ¿sí? Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, y no podemos omitir este proceso natural que hace nuestra vida, que es mandarnos información, conectarnos con nuestra parte interior, también permitirnos nosotros mismos interpretar y tener el libre albedrío, decidir en qué quiero creer, cómo quiero sentir, si le doy permiso a mis emociones. Todo esto hace parte del mismo juego. El inconsciente entonces vendría siendo todo esto que graba el cerebro y el consciente es la realidad, ¿cierto? La realidad. Por eso cuando la información que está en el subconsciente entra al consciente, yo empiezo a tener cambios, empiezo a entender las cosas distintas, empiezo a ver el mundo distinto, empiezo a actuar diferente, porque lo inconsciente, lo que estaba simplemente en la grabadora de mi vida, lo pasé a un escenario terrenal y lo convierto en este proceso de literalmente transformar, ¿no? Del dolor a la sabiduría, al aprendizaje, a la reflexión y a la expansión del alma. La emoción entra y sale, ¿sí? Pero depende de ti si la refuerzas con pensamientos y le generas creencias a esos pensamientos que estás teniendo. Cuando esto sucede, pues obviamente se incorpora como tal esta emoción, ya dejando de ser una emoción pasajera, como son todas las emociones, ¿cierto? Porque estamos vivos, la gente no quiere sentir emociones y la emoción es parte fundamental de nuestra experiencia humana. Nos limitamos a vivir la vida cuando la vida es esto, es este proceso de llorar, de reírnos, de experimentar, de probar, de tener miedo, porque vinimos a esto, a explorar el mundo, a vivir una experiencia. Entonces miren la importancia de las emociones, ¿no? Es como que la emoción es pasajera, es decir, la disfruto, la siento, la vivo, ¿cierto? Pero si me engancho con ella, pues ya genero otro tipo de procesos más de perpetuar frecuentemente el dolor o el sufrimiento. Y esto se convierte en sufrimiento. Es muy curioso porque además la mayoría de la población lo que hace es perpetuar las emociones negativas, ¿no? Entonces la culpa, el rechazo, el odio, la ira, la rabia, o sea, todo lo contrario al amor, todo lo contrario sí, al autoconocimiento, todo lo contrario a la esperanza, todo, o sea, es como que
nos fortalecemos más desde lo negativo, cuando podríamos también sentir estas emociones positivas, también darles el mismo valor, ¿no? Pero nos enganchamos inconscientemente con las más negativas porque nuestro subconsciente se siente correlacionado con esas situaciones de dificultad, de carencia, de dolor, de desamor o interpretaciones que hicimos de nuestra realidad. Entonces recuerden que nuestro cerebro siempre va a buscar la manera de llegar a lo que ya conoce, ¿sí? A repetir lo que ya conoce. Lo que más has repetido en tu vida es lo que ya conoce. Las emociones que más has sentido es la que más conoces. Por ende, tu cerebro, él no busca información nueva, no. Él busca de todo lo que tiene, cuáles son los factores que más se han repetido, los aspectos más repetitivos, las emociones más repetitivas, y de acuerdo a eso va a actuar, porque él prefiere saber que ya conoce cómo funciona, que ya sabes cómo tú actúas, que ya sabes cómo o sea, ya tiene como algo que le dice, ya sé cómo funciona esto, no me voy a ir a algo desconocido que no sé cómo funcione, sino que el cerebro se queda con lo que conoce. Por esto es importante entender que nuestro cerebro no olvida, pero que él reemplaza la información, que él reemplaza todo lo que tú le quieras reemplazar. Creencias, hábitos, formas de comportamiento, patrones de pensamientos, sistemas de creencias, sistemas de pensamientos, dolores de infancia, heridas de infancia, apegos de infancia, todos los dolores o situaciones de dificultad que tú hayas tenido y que te hayan generado mucha fractura, todo, absolutamente todo lo puedes transformar desde la biología del cerebro, desde el autoconocimiento, desde la neurociencia, desde la plasticidad cerebral. Entonces es posible, simplemente que depende de ti qué interpretaciones de la vida quieres tener. Es importante cuando hablamos de emociones entender y preguntarle y empezar a hacer como una observación, ¿cierto? ¿Qué me está queriendo decir mi emoción? ¿Cierto? Porque cuando la emoción cambia, la interpretación cambia. Muchas veces vemos una situación de la vida real, ¿sí? Que es, no sé, un ser humano en X situación, y el ser humano le pone la emoción absolutamente todo. Es como si no pudiéramos desligar nuestra emoción de los pensamientos. Entonces, al ponerle emoción a todo, le estamos dando como una validez de que eso es verdad, o la validez desde mi perspectiva. Entonces, la emoción cambia cuando yo le cambio la interpretación. Y también entender que debemos tener la conciencia de poder practicar la regulación emocional. Es decir, estás en una fiesta y por accidente escuchaste a tu pareja hablando con otra persona, pero no de manera de engaño, sino simplemente hablando con otra persona, compartiendo con otra persona, y tú empiezas a sentirte terriblemente, te empieza a latir el corazón, te empieza a generar esta angustia y esta ansiedad, y como estas ganas de llorar y esta tristeza infinita y este discurso en tu mente y esta interpretación de tu mente de que te engañó, de que te va a dejar, de que esto se acabó, y empiezas a dejarte gobernar por tus emociones, que está bien sentirlas, pero por eso digo que es importante leer la emoción y también preguntarnos qué me dice esta emoción, ¿sí? ¿Qué me dice esta emoción? El para qué esta emoción se está presentando en mi vida, porque recuerden que no tiene que ver con la persona externa, sino tiene que ver conmigo, ¿no? La emoción es un correo que me está enviando mi propio cuerpo, mi alma, mi mente, de que algo está sucediendo en mí, ¿sí? La que siente la emoción eres tú, no la otra persona. Por ende, aquí es importante, cuando sintamos estos choques tan fuertes de emociones, hay que entrar en un estado de autorregulación. No es omitir la emoción, porque la idea no es omitirla, hay que vivir la emoción. Pero sí hay que entender que hay contextos, situaciones y momentos, ¿sí? Hay que comprender que la emoción lo que me quiere decir y a dónde me lleva es a mi pasado, a mis heridas, a mis apegos, a las situaciones de dificultad, de dolor o de aprendizaje que tuve en mi proceso de crecimiento y desarrollo. Por ende, la herida lo que me está mostrando es que me duele, pero lo que me duele no es la situación de ahorita, porque recuerden que mi mente está recordando, ¿cierto? Mi mente está relacionando esta situación con algo que ya me había pasado. Entonces, como que este es tu pasado, ¿cierto? Y este es tu presente, ¿cierto? Y cuando tú en tu realidad actual, en tu presente, ves una situación que te genera conflicto, es porque aquí lo que se está proyectando es esas heridas del pasado, ¿sí? Lo que la emoción te está diciendo es que en tu mente hay un recuerdo que está alineado con la situación que estás viviendo y que
tú ya habías vivido esa situación porque ya tu mente conoce esa emoción. Por ende, no hay que ir a atacar a esa persona que nos está ayudando a entender como maestros qué es lo que me está sucediendo, sino intentar tener la autorregulación emocional, ¿cierto? Porque claro, viste a esta persona hablando con esta otra persona, viste a tu pareja hablando con otra persona, pero tú estás interpretando algo, porque si yo lo veo sin emoción, sin interpretación, yo voy a decir, ah, no, pues es una persona es un ser humano que está hablando por teléfono, ¿sí? Y está mandando o sea, sí, está teniendo una conversación telefónica y es un ser humano. No va a decir que es tu esposo, que lo amo, no. Sí, sí se dan cuenta que la interpretación es diferente, aunque la situación sea la misma. ¿Por qué? Porque tú le pones tu historia de vida, porque tú le pones tu emoción y ahí genera un conflicto para ti, pero en realidad no es la situación. Lo que la situación te está enseñando es como si el maestro te enseñara tu pasado por medio de esta situación. El cuerpo te alerta y te dice, oye, esto ya lo vivimos, y ahí lo que tú tienes que hacer es irte adentro de ti, ¿cierto? Hacer la autorregulación en ese momento, calmarte, decirle a tu niña herida, a tu niño herido, un momento, en este momento no puedo hacerle un escándalo como se lo hacía a mi mamá y a mi papá en medio del cine. En este momento no me van a dar una paleta para que me calle la boca, en este momento no me van a amenazar con que me van a pegar si no me callo, ¿cierto? O que me van a regalar a donde un loquito, no, sino que en este momento yo soy la adulta y no puedo descomponerme en este momento aquí. Da mi momento, niña mía, con compasión, con amor, te entras al baño, respiras, ¿cierto? Terminas ahí lo que sea que tienes que terminar y te vas a casa. En casa, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a hacerle unas preguntas muy importantes a esta niña, a este niño herido, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una criatura la que está llorando, porque es una criatura la que está dolorida, porque es una criatura que está interpretando. Entonces es importante entender estas preguntas que yo debo hacerme cuando ya me sienta en seguridad, ¿cierto? Porque lo que a veces nos generan cuando tenemos estas emociones tan fuertes de manera inesperada que literalmente nos empiezan a gobernar, lo que hacemos es dejar que la situación externa gobierne mi vida, ¿sí? Por eso es que a veces vemos que personas asesinan a sus esposas, que pasó que no sé, se estrelló a alguien y como le dañaron el carro, entonces la persona actuó violentamente y se dejó llevar por esta emoción. La emoción no es mala, pero sí la interpretación que tú le hagas puede ser muy negativa, muy positiva, muy neutra, dependiendo de todo lo que te haya pasado, la información guardada que haya de tu historia de vida. Por eso entonces es mejor tener esta autorregulación emocional y poder descargarnos esta emoción, poder soltar la emoción, poder vivir la emoción, poder sentirla, poder gestionarla, poder interiorizarla, poder transitarla en mi cuerpo de la manera más sana, ¿cierto? Que me permite igual un bienestar al hacerlo, que me permita sentirme segura, tranquila, en equilibrio, en calma, ¿sí? Porque ¿de qué me sirve a mí entonces ir a coger a mi esposo a puños, o al novio, o a la mamá, que porque yo vi algo que no me gustó? Si es que a ti fue el que no te gustó, ¿sí? O sea, es como que entender que mi razón y la manera en que yo veo el mundo no es la manera correcta, ni incorrecta, ni como actúan los demás, debe ser basado en lo que yo diga, en lo que yo crea o en lo que yo considere que es correcto o no. Por eso hay muchos conflictos, porque queremos intentar cambiar al otro, porque la emoción me está diciendo algo y como el otro es mi maestro que está ahí disfrazado mostrándome tal cosa, para que tú voltees a mirar adentro, tú te distraes y echándole la culpa al otro, pues terminas cometiendo muchas situaciones muy traumáticas, muchas veces muy dolorosas, en nombre de estas emociones que te gobiernan, ¿sí? Entonces ninguna emoción te puede gobernar, y cuando esto suceda, que es cuando hay mucha ira, mucha rabia, mucha ansiedad, mucha depresión, demasiado dolor o sufrimiento, pues ya hay que ya tomar acción, ¿cierto? Porque igual tampoco ninguna emoción te puede gobernar, ¿sí? Si te gobierna es porque tu cuerpo ha entrado ya en un estado de alerta muy fuerte, porque se siente en mucho peligro debido a tus pensamientos, a tus creencias, y porque este niño herido está cada vez más asustado porque el adulto que está en ese cuerpo no le está dando las necesidades básicas de vivir, no le está dando las necesidades básicas de atención.
no le está cuidando su bienestar, sino que por el contrario, desde la autodestrucción, pues me lastimo, me agredo y empiezo a entrar en un conflicto cada vez más peor. Entonces, de esto se trata. Si nosotros somos conscientes de lo que pasa en nuestro interior, si somos conscientes de cómo funciona mi cuerpo, si soy consciente la función del pensamiento, si soy consciente la función de la mente, de la creencia, de la emoción, pues dejo de ver el mundo como algo bueno o malo y entiendo que todo pasa para mí, que todas las situaciones pasan para mí y que este maestro me está ayudando a enseñarme, que el maestro no es el culpable, que el maestro me está enseñando que debo voltear a mirar algo, que mi cerebro ya reconoce una interpretación que ya existe de algo que me hizo daño o que me dolió, porque si te está doliendo en este momento es porque en algún pasado tuviste alguna situación igual, ¿sí? Entonces la invitación es esta: autorregulación en un momento de mucha crisis, de mucha ansiedad, hablarte a ti misma al espejo, hacerte tus respiraciones y de la manera más sana salir de ese lugar que te está generando alteraciones emocionales e ir a un lugar pues que te permita más seguridad. Ahora, si tú no te sientes sostenida para poder hacerlo, buscar ayuda y soportarte en alguien que te pueda ayudar y por lo menos ayudar a regular las emociones mientras llegas a un escenario más sano. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Muchas veces la gente solamente lo que hace es repetir los discursos de carencia, repetir el discurso de dolor, repetir la tragedia, pero no toma acción. Y esto es algo muy doloroso porque además te quedas en un victimismo que nunca acaba, sigues perpetuando el dolor, ¿cierto? Convirtiendo tu vida en un sufrimiento total. Y lo peor, contagias a la gente de esto porque todo lo que tú compartes, tú puedes ser una semillita de luz o de oscuridad y todo esto es con tu energía, con tu discurso, con lo que dices, con lo que haces. Y si tú le dices a la vida y al mundo que vives en carencias, pues solamente estás generando más de eso. Entonces, si ustedes tienen una situación muy fuerte donde ustedes saben que sus emociones no están en equilibrio, bueno, las emociones nunca van a estar en equilibrio como tal porque somos seres humanos y hace parte de nuestro proceso, ¿cierto? Pero sí por lo menos que ninguna emoción te gobierne, ¿cierto? Que tú tengas la decisión de relacionarte mejor con esas emociones y no que cada emoción que venga sea una cosa terrible para ti, que te ponga súper mal, o sea, si me llega la emoción y yo la omito, o solo me quejo o solo la creo, pues no estoy haciendo el proceso que tengo que hacer, que es preguntarle a esa emoción, hablar con esta niña, hablar con esta herida, mirar cuál es el correo electrónico que me envía mi emoción, qué es lo que me está queriendo decir, por qué estoy perpetuando todas estas emociones por un largo tiempo y ahora decir que mi vida es un sufrimiento, es un caos. O sea, no es esto para llegar a quejarnos y ya, y seguir sintiendo y entonces adaptarme al dolor y adaptarme al sufrimiento y adaptarme a que mi vida es una mierda. No, sino es con la finalidad de tomar acción. Si tú ves que solo no puedes tomar acción, que te queda muy difícil la autorregulación, que tu entorno tampoco te ayuda, hay que buscar ayuda. Sí, hay que buscar ayuda de profesionales y de personas que puedan hacerte el proceso de orientación, que te puedan hacer un acompañamiento, que tengan las herramientas que a ti te faltan para que tú puedas comprender qué herramienta necesitas para poder lidiar con esta emoción, con esta herida, con esta niña, con este apego, ¿sí? Cuando tú logras entender la herramienta, ya cualquier situación que suceda, la relación con esa situación va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la interpretación que tú tienes en tu mente va a cambiar. ¿Por qué? Porque le llegó información nueva, ¿sí? Que vas a empezar a aplicar a tu vida. Entonces no se trata solamente de entender cuál es el funcionamiento de la emoción, porque no, sino de comprender cómo funciona en todo el proceso. Hay que tomar acción. No nos sirve de nada solo aprender con los errores de nuestra vida o las situaciones u oportunidades que se nos presentan día a día, sino que también necesitamos adaptar la voluntad de cambio. La voluntad de cambio es que digo, hey, no más, estoy mamado, estoy cansado, esto me agota, esto me duele, no quiero más esto. Y empiezas a tomar decisiones que estén alineadas con lo que sí quieres. ¿Y esto de qué depende? Claro, de cómo tú estás mirando tus emociones, desde qué ojos, de cómo estás mirando tus pensamientos, cuáles son estos pensamientos, has identificado cuáles son, de cómo son estas creencias, de cuál es esta mentalidad, de cuáles son estas interpretaciones que tú haces. Oiga, ¿yo por qué estoy pensando que mi esposo me está engañando si solo está hablando por teléfono? Porque si está, ¿qué tal está hablando con la mamá?
Y tú solamente por el hecho de que él está hablando por teléfono, tú ya estás enfurecida, amputada, molesta. ¿Y con quién está hablando y qué quería? No, es tu interpretación y es porque tú eres la que se siente atacada, tú eres la que se va a sentir abandonada, tú eres la que siente que te van a abandonar o que te están rechazando o que por hablar con otra no habló contigo. O sea, son interpretaciones que están basadas en todos estos hechos de dolor, de mucha... que hubo mucha movimiento emocional en tu vida, en tu niñez, que te están generando que empieces a ver las realidades que vives de esta manera. Entonces hay que preguntarle a mi emoción, ¿desde qué edad tienes esta emoción? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene esta emoción? ¿Cuál es esta historia de esta emoción? ¿Cuál es el contexto? Hay que preguntarle a mi cuerpo, ¿por qué yo estoy sintiendo esto? ¿De dónde viene este recuerdo tan fuerte, tan profundo? Y hay que preguntarme, ¿yo me reconozco a mí? ¿Yo me amo a mí? ¿Sí? ¿Yo me rechazo a mí? ¿Yo me ocupo de mí? O sea, ¿cómo es tu trato contigo? Porque muchas veces lo que tú estás necesitando del otro, esa atención, tú te prestas atención a ti, tú te escuchas a ti, tiene que ver conmigo. Entonces, estas preguntas hay que hacérselas a la niña, hay que hacérselas a la adulta. Pregúntale a la niña el para qué de todo esto. Todas estas preguntas hay que hacerlas. ¿Por qué? Con la finalidad de autorresponsabilizarme. Hay que hablarle a la niña, hay que regular a la niña, hay que decirle, yo estoy aquí contigo, yo hoy soy la adulta y yo te voy a cuidar como adulta. Yo no voy a permitir que nadie más venga y te lastime. Esto se llama maternar y paternar. O si no, imagínense en una meditación a una mamá osa que viene y te da todo el amor y a un papá oso que viene y te da todo el amor. Y que ellos van a ser liderados por ti y que ellos te van a cuidar, ¿sí? Pero hay que buscar la manera en que este niño entienda y comprenda que ya no está en peligro, que ya no tiene que estar miedoso y que cada que una emoción venga a mí, yo tampoco voy a dejar que este niño herido, que este niño en llanto, este niño destruido totalmente, venga a actuar y a tomar decisiones en una vida de adulto. Sí, porque por eso tú has crecido y uno no crece para cumplir años y ya, uno crece para tener un proceso de evolución, de aprendizaje, de actuar diferente, de hacer las cosas distintas. Entonces, vemos niños de 50, 80 años todavía, porque nunca se permitieron vivir esta experiencia, atravesar el dolor, sentir el dolor. Sí, hay que llorar, pues lloramos y limpiamos entre todos el corazón, pero no dejamos que esto quede perpetuado por el tiempo y toda la vida llorando, no. Busco la manera de transformar y hacer la alquimia de este dolor. ¿En qué lo vas a transformar? ¿Cómo te vas a relacionar con este dolor? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a escribir un libro, un cuento, una carta? ¿Vas a hacer una obra de teatro? ¿Qué vas a hacer con este dolor? ¿Te lo vas a guardar y lo vas a tener ahí como parte de tu sufrimiento de vida? No, hay que transformarlo. Hay que hablarle a ese dolor, de qué color es, cómo se llama ese dolor, cuántos años tiene ese dolor, dónde te duele en el cuerpo. Sí, las personas que han sufrido violencia sexual, ¿dónde te duele ese dolor? ¿Cuánto pesa ese dolor? ¿Qué color tiene? ¿Sí? ¿Cuál es la forma de ese dolor? Podemos hacer tantas cosas de una manera creativa y tan bonita. Ahora, yo no les voy a mentir tampoco, y es que esto, ay no, esto es un cuento de hadas, no, es un proceso. No es algo que solamente con aprender esto se logre, pero es un inicio, por lo menos tener la información básica para nosotros empezar, ¿sí? Para por lo menos tener algunas pautas para poder comportarnos de una mejor manera, y no porque queramos complacer a nadie, sino porque a veces estos comportamientos hacia mí mismo, estos pensamientos destructivos hacia mí mismo, estas creencias, estas interpretaciones me terminan lastimando mucho más a mí. Más de lo que de pronto la herida me quiere decir, termino es juzgándome, criticándome, lastimándome, tratándome mal, mucho más, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se quiere evitar? Pues todo esto, ¿no? Que todo sea de la manera más sana, pero también entender que esto nunca acaba, que la solución de conflictos en la vida y que las emociones, que esto todo el tiempo va a suceder, y no como algo malo, sino verlo como una experiencia, como la oportunidad de crecer, como la oportunidad de conectarte contigo. Y buscar las maneras de relacionarme distinto con esas situaciones, buscar la manera de relacionarme distinto con el dolor. Listo, dolor, ya te siento, ya te escucho, ya sé cómo te llamas, ya sé cuál es tu color, ya sé cuál es tu figura, ya sé dónde me dueles, ya sé cuántos años tienes, ya sé cómo te sientes cuando llegas a mi vida, dolor. Ahora, dolor, quiero relacionarme mejor contigo. Dolor, cada que vengas, ya no voy a durar 3 años en depresión. Ahora que vuelvas, simplemente te acepto, te abrazo,
te siento por un momento y te vuelvo a soltar, ¿sí? ¿Cuál va a ser tu relación con ese dolor? ¿Te vas a pelear? ¿Le vas a reclamar? ¿Vas a volver a llorar? ¿Vas a intensificar ese dolor? Simplemente lo abrazas y lo dejas ir, ya ni le prestas atención. ¿Cómo te vas a relacionar tú con el dolor? ¿Sí? ¿Qué relación vas a tener con el dolor? Porque es como todo en la vida, las relaciones son este tejido que hacemos entre unos y otros, ¿no? Este soy yo, esta es mi relación, este soy yo, este es mi dolor, este soy yo, esta es mi autoestima. ¿Cómo la estoy tejiendo? ¿Cierto? Uy, felicitaciones, hiciste muy bien este video, o lo contrario, ¿no? Ay, qué bruta eres, oye. Claro, cada que tú te maltratas, entonces estás tejiendo esta autoestima, este dolor, esta herida, y así es con todos los dolores y con todas las situaciones de nuestra vida, con las personas es igual. Entonces, ¿cuál es tu relación con eso? ¿Cómo quieres que sea tu relación? Háblale a ese dolor, siente ese dolor, vive ese dolor. Y cuando lo hagas, entonces, ¿qué vas a construir con eso? Nos hemos quedado con la versión de la víctima, ¿no? Pero no vemos a veces las resistencias que surgen después de los conflictos, ¿sí? Personas que logran tener una transformación impresionante, por ejemplo, en Colombia con todo el tema del conflicto armado. Las víctimas que vieron cómo masacraban a sus familiares, cómo los asesinaban, niños que vieron cómo le quitaron las piernas, las manos y la cabeza a sus padres y familiares, cómo quemaron sus casas, cómo desplazaron a sus familias, cómo una cancha llena de muertos, que ahora, por ejemplo, es un parque de una escuela donde se hace cátedra de paz, ¿sí? Es decir, imagínense en donde todas estas personas que sufrieron estos conflictos no le hubieran dado la oportunidad a la transformación del dolor para poder hacer algo diferente. ¿Cómo hubieran crecido estas nuevas generaciones? ¿Solamente con el actor violento y con el acto violento que nos pasó? ¿Solamente con la tragedia? Claro, transgeneracionalmente también se transmiten un montón de cosas. Por eso hay que preguntarse también, ¿este dolor es mío? ¿De dónde viene? ¿De dónde es? Porque transgeneracionalmente también nos pasamos cosas, ¿sí? Nuestros ancestros, nuestro linaje, las herencias familiares, que también tienen que ver con los clanes del alma, y es lo que les explicaba al principio del video. El alma viene a cumplir su misión, y el alma muchas veces nos pone situaciones que para nosotros son de dificultad o problemas, para que nosotros recordemos eso que ya tenemos adentro, para que recordemos esa respuesta que ya sabemos. Por eso todas las respuestas de todo están aquí adentro, en nuestro interior, en nuestro camino interno. Por eso hay que voltear a mirar a mi niña, por eso hay que voltear a mirar a mi pasado, por eso hay que voltear a mirar a mi parte espiritual, a mi mente, a mi subconsciente, a mi consciente, a mi ser espiritual, a mi alma, a mi yo superior, ¿sí? Entonces, cuando yo recuerdo que vi muchas personas que han sido víctimas del conflicto armado con estas historias tan brutales de resistencia, de transformación, yo quedaba impactada porque decía, wow, qué manera tan impresionante de transformar el dolor. Mujeres que empezaron a tejer telares gigantes, tejían telares gigantes con mensajes bonitos del amor, de que aparezcan nuestros desaparecidos, por una Colombia en paz. Otros, por ejemplo, los excombatientes de las FARC-EP, personas que igualmente en su mente, en sus creencias, en todo esto, pues han vivido mucho dolor, ¿no? Que muchas de las historias de excombatientes que yo alcancé a tener la cercanía, eran personas que estaban muy, muy miedosas, eran personas que tenían unas heridas de infancia muy grandes, que habían asesinado a sus padres otros partidos políticos, otros grupos armados, y en venganza y en nombre de la venganza, ¿cierto? Porque sangre mata sangre, entonces voy y me meto en otro grupo armado, ¿sí? Y ver cómo después de todo el proceso de paz que se hizo y el proceso de reincorporación a la vida civil, o los procesos que se hicieron de reincorporación, pues como muchas personas que habían sido excombatientes antes, ahora tienen unos proyectos impresionantes de paz, donde uno dice como que wow, desde música, desde comida, desde arte, libros, obras de teatro, tantas cosas que se puede hacer con el dolor. Entonces, créanme que se puede. Personas que han sido víctimas de violencias sexuales muy fuertes, madres que han sido víctimas de la desaparición forzada, y no les digo víctimas porque las considere víctimas,
pero igual hay que darle, o sea, igual sufrieron una situación de mucha dificultad, inclusive las personas que viven la desaparición forzada, los familiares siempre pues están esperando, ¿no? No, es decir, no es que uno las categorice de víctimas, pero siguen buscando a este desaparecido. Y por ejemplo, estas madres, por ejemplo las madres de Soacha, que son muy reconocidas en Colombia, estas mujeres se unieron para crear una fundación o organizaciones sociales que ayudaran a buscar a los desaparecidos. Han ido, entonces ahora son las pioneras en un montón de cosas relacionadas con desaparición forzada, con derechos humanos, por medio de la organización, por medio de su experiencia de vida. Eso no quiere decir que no sientan el dolor, porque, bueno, es un hecho muy fuerte el tema de la desaparición forzada. Obviamente, sienten el dolor, pero la relación con su dolor es diferente, ya no se relacionan desde este sufrimiento perpetuo, sino buscaron la manera de relacionarse de una manera diferente, en la que puedan transformar de a poquitos esa relación con el dolor. Obviamente la esperanza de una persona que está en condición de desaparición forzada, pues eso es algo que uno siente en el alma, ¿cierto? Porque uno siempre va a esperar, excepto que uno tenga ya una respuesta clara, o que uno vea el cuerpo, o cosas así. Pero son personas que aunque su situación de dolor aún está viva, su relación con ese dolor y su interpretación de ese dolor se ha transformado poco a poco, porque lo han podido soltar, porque lo han liberado poco a poco, porque entendieron que no servía de nada perpetuar ese sufrimiento y quedarme como solamente la víctima, ¿cierto? Sino que a raíz de ese dolor podían surgir cosas y creaciones muy brutales que ayudaran también a otras personas a prevenir la desaparición forzada, a buscar a sus desaparecidos, a escribir libros y que Colombia sepa cuánta gente desaparecida hay. Muchas veces nos quedamos solamente cuando hablamos de dolor en el dolor de la pareja, ¿no? En el dolor de que, ay, se acabó mi matrimonio, o en el dolor de, ay, sí, me pegó mi mamá y mi papá, o, sí, pero hay dolores muy fuertes y a veces somos de pronto inconscientes, como que no nos damos cuenta de que hay situaciones muy fuertes y de que realmente yo estoy metida en mi película, estoy metida en mi cuento, donde me creí que soy la actriz fundamental de este episodio y dejo de comprender que todo depende como yo mire la realidad. Créanme que si otras personas que han vivido situaciones mucho más complejas, obviamente ningún dolor es más que otro, ninguna emoción es mejor que otra, ninguna emoción es más válida o valiosa o importante que otra, ni para unas personas más, ni el hecho violento es más que otro, no. Pero sí yo creo que podemos observar nuestro alrededor, observar la realidad, observar las historias de vida de otras personas y darnos cuenta que si esas personas pudieron transformar su dolor en mariposas voladoras, en proyectos de transformación, en telares, en música, en alegría, pues ¿por qué no nosotros lo podemos hacer? ¿Por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué no me doy el permiso y la oportunidad de hacerlo? Y es de relacionarme diferente con el dolor, ¿sí? Que siempre voy a sentir, porque estoy viva, siempre voy a sentir muchas emociones, no solo el dolor, pero que yo voy a buscar una manera más armoniosa para mí, que esté más alineada con mi bienestar, que esté más alineada conmigo, ¿sí? Entonces créanme que se puede, que es un proceso, claro, posiblemente estas personas que han sufrido tantas situaciones de violencia, por ejemplo, en Colombia o en otros países del mundo, que han sido desplazados, que han sido posiblemente llegue un momento en el que se cansen tanto del dolor que van a buscar la manera de relacionarse mejor, ¿cierto? Recuerden que si no aprendemos por libre albedrío, aprendemos por sufrimiento, ¿no? Entonces es esto, es como buscar las maneras de que mi vida sea mejor, buscar la manera de relacionarme mejor con esa emoción, con ese dolor y poder transformarlo en actos que uno diga, wow. O sea, es impresionante los procesos comunitarios, individuales, colectivos e históricos que se ha logrado en general en el mundo de cómo se puede transformar el dolor y cómo podemos conectar con esta sabiduría interior. He visto mujeres que, por ejemplo, han sido víctimas de ansiedad, víctimas de violencia sexual, por ejemplo, y logran sanarse a ellas, logran hacer su proceso de transformación de este dolor y crean, no sé, un manual, un curso, un sistema, un libro que ayuda con herramientas para que otras mujeres que sean víctimas de estas violencias puedan tener herramientas que a esta persona le funcionó.
¿sí? Y por eso es tan maravilloso poder entender la importancia, que el punto no es quitarme el dolor, quitarme la emoción, omitirla, o juzgarla, o juzgarme por sentirla, o dejar de sentirla, sino es cómo yo me relaciono con este dolor, es cómo es mi relación con este dolor, cómo veo este dolor, cómo siento este dolor, y de acuerdo a estos parámetros, yo buscar la manera de drenarlo de una forma que sea armoniosa para mí, que sea lo más alineada con mi bienestar, ¿sí? Y que dejemos de convertir este dolor o estas emociones en sufrimiento perpetuo, que lo que hacen es acabar por completo nuestra salud, tener mi mente en alerta, mantenerme enferma, agobiada, solamente por la decisión de que tú no enfrentas el dolor, solamente por la decisión de que no te permites vivirlo, habitarlo, sentirlo, entenderlo, reconocerlo, abrazarlo y transformar. Entonces, por ejemplo, me rechazaron, ¿sí? Esta es una herida de infancia, ¿cierto? O sea, me rechazaron de chiquita, pero cuando hago mi proceso de transformación de la interpretación, entonces yo qué digo, ya no soy rechazada. No soy rechazada. ¿Por qué? Porque la interpretación cambia. Por eso es importante en el lenguaje también tener mucho cuidado con el es que es que yo quiero, es que me toca, es que me hieres, porque esto lo que hace es victimizarnos y repetir estos patrones de que a mí tú me hieres, o sea, tú mismo estás permitiendo que te hieran. Entonces, en el lenguaje también hay un montón de cosas. Por ejemplo, el miedo tiene dos caras, ¿no? Uno que es el que te avisa, ¿cierto? El que te avisa que puedes estar en un peligro, que este miedo viene también de nuestra parte intuitiva, ¿no? Pero también hay otro miedo, este miedo es el miedo de la conducta, ¿no? Y es como que, uy, con cuidado, ¿sí? Como cuando algo inesperado va a pasar y te da mucho miedo, que tú sabes que tu vida está en peligro, tú sientes este miedo, pero hay otro tipo de miedo que es el miedo paralizante. Y este miedo paralizante tiende a confundirse porque el miedo lo que te está diciendo es no tienes las herramientas para hacerlo. Y aquí es porque no nos sentimos capaces, ¿no? Entonces nos da miedo atravesar el dolor porque sabemos que no tenemos las herramientas, el niño está angustiado, está ansioso, y aquí otra vez, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacernos las preguntas correctas, pensar, no desde el fatalismo, ¿qué es lo peor que podría pasar? Porque cuando tengo miedo, el miedo se va inflando con nuestros pensamientos, con nuestros ideales, con sí, no es que, no sé, no es que mi papá se va a morir, mi mamá se va a morir, ¿sí? Y este es tu miedo más grande, ¿cierto? Entonces te paralizas porque tú sabes que si esto sucede, tú no tienes las herramientas para poder enfrentar un duelo, ¿sí? Entonces, si tú desde un principio rompes esa barrera de que es lo peor que puede pasar, ese miedo se va acabando, porque al final tú te das cuenta que tu mamá y tu papá están bien, que fue un ideal, que son tus pensamientos, y que esos pensamientos repetitivos de ese miedo que tienes a la vida, pues lo que te están generando es que entres en un conflicto interno. Entonces recuerden, primero, transformar la interpretación. Segundo, buscar más posibilidades y más perspectivas para poder identificar la situación, es decir, entender, ok, esta persona está hablando con su mamá, no, esta persona está hablando con su hermana, no, esta persona no importa si habla con nadie porque no pasa nada, ¿cierto? O sea, buscar alternativas para poder comprender la situación de muchas maneras, de muchas formas, para yo no solo encasillarme en que es que este man me está engañando, no, sino buscar más opciones que me permitan no quedarme enfrascada en un victimismo eterno, sino que mi mente tenga más posibilidades de jugar con estas interpretaciones hasta que tú encuentres una interpretación que te permita ver la realidad de una manera diferente. ¿Listo? Usar la interpretación a tu favor, o sea, una interpretación que no te lastime, que tú digas, ok, puede que mi niña sienta el reconocimiento de esta situación, pero yo decido interpretar de mi realidad que está perfecto, que si esta persona habla con otra persona, está muy bien. A mí no me va a afectar porque yo decido que nada externo me afecte, ¿sí? Por ende, lo que voy a interpretar es que sí, está hablando por teléfono, un ser humano está hablando por medio de un teléfono. Ya, le quitas la emoción, le quitas el drama, le quitas la tragedia y simplemente aceptas la realidad desde la aceptación y desde la humildad, porque también creemos que no las sabemos todas. Y a veces con el tema de las emociones es que me vinculo con las emociones de los problemas de otros y vinculo mi emoción con absolutamente todo lo que pasa a mi alrededor, pensando que solamente lo que yo digo es lo que gobierna, o lo que yo pienso, lo que yo siento es lo que importa, cuando a la final
no es así. Nos falta humildad para entender la emoción, nos falta humildad para entender a las personas, para comprender que todos somos niños heridos y que todos actuamos sin las ganas de hacerle daño a nadie, todos actuamos con las pocas, muchas o regulares herramientas que tenemos, que nos dieron, ¿sí? Y cada uno está intentando hacer lo mejor de lo que puede, pero que depende de nosotros ver, ok, voy a pensar que mi esposo no me quiere hacer daño, voy a pensar que mi mamá no me quiso pegar, voy a pensar que mi abusador no me quiso abusar, y no tampoco engañándonos, hay que aceptar las cosas, ¿cierto? Desde esa realidad, pero no me voy a quedar enganchado ahí, voy a entender que la vida es neutra, voy a entender que si yo busco otras formas de ver esta perspectiva y empiezo a transformar estas emociones, a hacer un proceso espiritual del alma, pues voy a entender esta situación distinto, entender el para qué de las cosas. Si la vida me quisiera enseñar algo con esta situación, ¿qué me enseñaría? Preguntarme, ¿qué me está enseñando este dolor? No, marica, me está enseñando a ser fuerte porque yo antes era súper dependiente de las relaciones de pareja. O no, me está enseñando que tengo que tener mucho cuidado con los hombres que estoy eligiendo porque todos son agresores. No, me está diciendo que tengo que confiar más en mí porque por no confiar en mí soy muy intensa, no sé. Tú tienes que empezar a jugar contigo y empezar a descubrir en modo explorador, ¿no? ¿Qué voy descubriendo de mí? ¿Qué voy siendo? Y te voy transformando poco a poco. Significar los significados, esto también nos ayuda mucho a traspasar este dolor, porque si yo veo el dolor como el malo, como el hijo puta, como el negativo, como el que me arruina la vida, o las situaciones, y yo empiezo a resignificar esto y a entender que el dolor es mi aliado, que el dolor me está mandando una información muy valiosa, o que las emociones me están mandando una información muy valiosa para yo hacer introspección, pues dejo de ver a la emoción como algo negativo, como lo malo, como que no se puede llorar acá porque los hombres no lloran, como ay, no sea nena, eso no pasa nada, no llore. No, hay que prestarle atención y hay que resignificar todas estas creencias de las emociones, de los problemas, de las oportunidades, de la vida, para poder, del amor, de las relaciones interpersonales, que creo que es que el otro me tiene que dar a mí lo que yo no tengo, de la media naranja, pura mierda. Hay que resignificar todo esto porque esto es lo que tiene nuestras emociones al límite, nuestros pensamientos al límite. Y si yo no me pregunto realmente, oiga, ¿cuál es la definición del amor que yo quiero? No es que yo lo quiero así, 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 perfecto. Y empiezas a resignificar, y si esa forma en la que tú pensaste no funciona, porque listo, la aplicaste y no funcionó, pues aplicas otra y construyes otra. Pero es dejar de creer en todo esto y preguntarnos y resignificar una y otra vez hasta encontrar qué es lo que me hace que me relacione mejor con ese dolor. Entender que nosotros vamos siendo con la vida y que para poder iniciar un cambio, que lo único que me saca del estado de víctima es transformar, es mi conducta. ¿Sí? Es actuar distinto, ¿sí? Es tener no solamente la voluntad de aprender, sino la capacidad de cambio, la voluntad de cambio, ¿sí? Y también comprender que la situación no me define, que a ti no te define el abuso sexual que tuviste, que a ti no te define que tu mamá te pegaba, que a ti no te define las veces que te has separado, que a ti no te define tus heridas de infancia, tus apegos, tus creencias, tus etiquetas, lo que tienes, nada de esa mierda te define. Tú eres el único que se puede definir desde esa luz y desde ese amor, pero tienes que conectarte con tu sabiduría, que es tu alma, ¿sí? Definirte en qué, en lo que eres, en amor, en luz, ¿sí? En habilidades, capacidades, dones y talentos. Nunca vamos a hacer una sola cosa. Todos los días vamos siendo una versión nueva, porque todos los días tenemos una nueva oportunidad. Entonces hay que entender, comprender la mente, entender el cuerpo, aceptarnos de la forma en la que vivimos nuestra vida, en la que nos relacionamos con nuestra vida, con nuestra sexualidad y con el entorno. Respetarme a mí mismo y respetar mi entorno me va a permitir que mi relación con el mundo sea diferente. Entonces recuerden, adicional a todo, la regulación emocional me permite modificar mentalmente. Por ejemplo, vas a tener la selección de la situación, ¿cierto? Sabes que es una situación desagradable. En tu mente vas a modificar esa situación, ¿sí? Entendiendo las consecuencias, entendiendo el contexto, entendiendo las decisiones. Preguntarte a ti mismo, ¿cuál es tu papel en esta situación? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, si la otra persona está hablando por teléfono, ¿cuál es tu papel ahí? ¿Estás dándole la prioridad a otro o te estás dando la prioridad a ti? La gente me dice, ay, no, es que mi esposo no me da mi lugar, es que mi mamá no me da mi lugar. ¿Tú te lo estás dando a ti? Y esto es lo que hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es mi lugar en esta situación? ¿Cuál es mi lugar en este contexto? ¿Cuál es mi lugar ante este dolor? O sea, estoy sintiendo esto por una situación que me lo está proyectando. ¿Cuál es mi lugar aquí? ¿Sí? ¿Cuál es mi papel?
y empiezas a tener una transformación, un cambio cognitivo, es decir, tú estás viendo la situación de una manera que es de esta manera desde la herida, pero tú de una manera autónoma vas a decidir darle otras interpretaciones, elegir unos significados diferentes de lo que está pasando y buscar la habilidad de la solución de problemas, ¿cierto? Porque tampoco se trata de mentirnos, ay, no, esto no está pasando, mi esposo no me está engañando, no se trata de eso, pero sí de entender que esa interpretación viene del niño herido y que sanando ese niño herido, mi interpretación de la realidad va a cambiar. ¿Cómo se sana el niño herido? Pues con habilidades y herramientas que nos permitan fortalecer mi autoestima, fortalecer mi autoconocimiento, fortalecer mi autoconcepto, adicionalmente transformar herramientas o habilidades que me permitan transformar mi mentalidad, mi identidad, mis hábitos, mis pensamientos, mi interpretación, mis creencias y absolutamente todo lo que ha pasado a lo largo de mi vida que me permita la solución de los problemas de una manera fácil, que me permita la relación con el dolor, con las emociones, con el sufrimiento, con mi propio proceso interno de una manera armoniosa, ¿cierto? Y adicionalmente que si me caigo me levante rápido, que si me caigo esta vez, después de caerme 100 veces ya no me duele igual, ya entiendo que hace parte de la vida, ¿sí? Y empiezo a ver la vida diferente. Para estos procesos debemos tener mucha compasión con los otros y con nosotros mismos. Siempre ofrecer nuestra ayuda, pero también ser muy responsables. Si la persona no la necesita, tú puedes apoyarlo, pero no te metas tampoco, ¿sí? Porque a veces queremos ayudar y terminamos es peor o ayudando muy mal a la gente desde nuestras propias carencias, dolores y tristezas. Como les decía al principio del episodio, si ustedes ven que una emoción los gobierna, que ustedes ya están perpetrando este dolor en sufrimiento eterno, que no logran equilibrar su mente, que no logran equilibrar sus emociones, que no han logrado sanar este niño interior, busquen ayuda a personas expertas. Recuerden que hay una técnica muy bonita y es quien resuelve el problema es el que lo tiene, es decir, si el que siente el dolor es el otro, ¿tú por qué vas a sentir ese dolor si ese dolor no es tuyo? ¿Sí? ¿De quién es el problema? Ah, no, es que es de mi esposo porque, ok, perfecto, es de tu esposo, no es tuyo, ¿sí? Y esto es lo que sucede. El dolor no es el mío, es del que tiene el problema, del que lo siente. ¿Quién es el que siente el dolor? Él. Ella. No es que yo me siento atacada, te dice tu esposo o tu esposa o tu mamá o tu hija. ¿Quién es la que se siente atacada? Ella. Por ende, ese no es tu problema. La que lo siente es la que lo tiene que solucionar. Porque nosotros a veces pensando en nombre del amor, de la compasión, de la bondad, terminamos entonces, como esta persona me dijo que ella siente ese dolor, entonces yo me involucro y empiezo a sentir ese dolor como mío y empiezo a sentirme mal, entonces empiezo a generar una cadena de sinfín de situaciones y de cosas que no tienen nada que ver contigo, que no tienen nada que ver, que eso depende de la interpretación de esa persona, pero tú te pones en modo salvador, lo que hace es generar un conflicto mucho peor. Entonces no, dejen de buscar formas de ayudar a otros. Primero ayúdense a ustedes y háganlo con personas que sí los puedan orientar, con profesionales, con personas que sí puedan darles herramientas, que sí puedan ayudarles a regular esas emociones, ¿sí? Porque si usted va a ir a quejarse con una persona que está peor que usted, pues lo que va a hacer es generar cosas peores, porque está sembrando más pensamientos peores, ¿sí? Entonces, no hagan esto así porque esto es mucho más dañino que el mismo problema. La regulación emocional nos permite dar un primer paso. Cuando yo reconozco que algo me está pasando, es una oportunidad, ¿sí? Cuando yo reconozco que, oiga, esta emoción me está diciendo algo, no me estoy sintiendo bien con esta persona, algo te está diciendo tu mente, cuerpo, espíritu, ¿sí? Y ahí es cuando ahí es cuando tú necesitas de ti misma, cuando tú necesitas de ti mismo, de decir, uy, marica, ¿qué está pasando? Espere. Y empiezas a buscar las interpretaciones, y empiezas a preguntarle a tu niña, a tu niño, a tu pasado, ¿sí? Y empiezas a jugar con todo esto, empiezas a sentir esta emoción, esta sensación en tu cuerpo, este palpitar de tu corazón, estos pensamientos, o sea, empiezas a habitarlo, a vivirlo y a poder comprender. Desde esa comprensión le das un significado diferente, ¿sí? Cada que tengas un mal pensamiento, cada que una emoción te gobierne,
Busca la manera. Si solamente son pensamientos malos, busca pensamientos negativos. Si solamente te estás quejando de tu mamá, de tus hijos, de tu esposo, de tu pareja, de tu trabajo, busca también lo bueno, porque le das oportunidades a tu mente de que no se enganchen con esto, no, sino de que busquen una manera más amplia de las cosas, ¿sí? Pues nada, comunidad sabia, realmente yo espero que estas herramientas les hayan servido. Hay muchas estrategias de regulación emocional, ¿sí? Cuando convertimos el dolor en sabiduría, cuando nos conectamos con nuestra alma y entendemos que la resignificación de esa situación, de esa interpretación, de ese dolor, de esa emoción, la estoy poniendo a mi favor, ¿sí? De que la interpretación y la relación que tengo con esto ya no me puya la herida, ya no me rompe más la herida, sino que me permite expandir mi corazón, me permite aprender, ¿sí? Me permite también aceptarme como soy. Somos emocionales, somos seres humanos llenos de emociones, llenos de formas de ver la vida, llenos de muchas cosas que a veces queremos omitir y queremos es como máquinas allá que no sientan, que nadie llore. No, lloren, exprésense, limpien su corazón. Hay momentos donde nuestra alma necesita llorar más, hay momentos donde nuestra alma necesita más movimiento, hay momentos donde necesitamos un poquito de relajación y de paz bien parchar un poquito. Entonces confía, porque todo lo que la vida te pone está 100% creado para ti, para nadie más, ¿sí? Vayan al psicólogo, busquen terapeutas que ustedes les vean coherencia, que ustedes vean que han solucionado problemas en sus propias vidas, que ustedes ven que hay coherencia con su discurso, con su manera de vestir, con su manera de ser, con su forma de actuar, con lo que dice, con lo que piensa, que tengan los resultados que ustedes quisieran tener, ¿sí? Busquen estos terapeutas con los que ustedes sientan que tienen conexión y no abandonen los procesos. La gente a veces cree que eso es solamente ir un día y ya, y no. Este proceso es de toda la vida, es un proceso de conciencia. ¿Sí? La expansión del alma es infinita porque es desde el día antes de nacer hasta que nacemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Conectarme con mi alma, conectarme con mi voz interior, conectarme con mi emoción, conectarme con mi cuerpo, conectarme con la naturaleza y empezar a caminar. ¿Qué te sirve? ¿Qué no te sirve? Y no pongan expectativas en esto. Ay, ya me voy a curar y nunca más voy a sentir dolor. No. Me voy a curar y nunca más voy a sentir ansiedad. Bueno, no, porque si llega a presentarse una tragedia o algo muy fuerte, supongo, pues igualmente van a aparecer emociones y cosas porque somos seres humanos, o sea, no estás muerto para no sentirlas. Entonces no hagan esto con una expectativa de, ay, ya me curo el dolor para siempre, ya no, porque también eso es entrar en una frustración frecuente. Hagan lo que puedan hacer, hagan lo mejor que puedan, háganlo siempre con actitud y permítanse vivir la vida desde la emoción, desde la mente, desde nuestra alma. Entiendan y comprendan que todo esto es necesario. Y recuerden también, no me crean nada, nada de lo que yo digo es verdad, nada de lo que yo digo es cierto, no sirve de nada si solamente vemos esto y no aplicamos nada. Si nos quedamos con una idea, esto nos va a ayudar por lo menos a poder aplicarla en nuestro contexto, ¿sí? Apliquemos de lo que vayamos aprendiendo para que realmente podamos identificar cambios, porque sin acción no hay nada, ¿sí? Ya saben, cuando ustedes estén muy molestos con sus parejas, con sus mamás, con sus hijos, con sus jefes, no sirve de nada empezar a gritar y tener un conflicto mayor. Ay, que es que porque yo digo, que es que yo me quiero expresar. Lo puedes hacer de muchas maneras, ¿sí? Pero ese niño herido gritando a otro niño herido no va a solucionar las cosas, ¿sí? Lo que este niño herido necesita es un adulto que se responsabilice de su propia vida y de ese niño herido. Muchas gracias, comunidad sabia, por quedarse hasta este final de este episodio. Los quiero mucho. Recuerden que somos Sanamente Adelaida. Muchos besitos y chao, chao. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.